Mis hermanos en la fe de Cristo Jesús, pase a vosotros, mis hermanos, un gusto poderles saludar, hermanos, y como siempre el deseo, pues que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien, hermanos, que Dios les haya fortalecido en esta semana, y si bien, hermanos, pues usando de la fe, si por algo hubo adversidad en esta semana. A Dios gracias, hermanos, nos llegamos al séptimo día de la semana por la parte oscura. Sean ustedes bienvenidos, les doy pasavoz de parte de mi familia también, a todos mis hermanos que nos están viendo, que se van a unir, hermanos, a este servicio, reciban un cordial saludo, y los que lo harán después, hermanos, también un pasavoz. Sé, hermanos, a veces por las dificultades de los traslados, el trabajo, pues tal vez algunos de mis hermanos vean o se unan, mejor dicho, al servicio un poco más adelante cuando lleguen a sus hogares. Entre tanto, hermanos, los que ya nos encontramos listos y preparados para el servicio, pues les voy a pedir, hermanos, que demos honra y gloria a Dios y gratitud a Él también por su ayuda, por su fortaleza, por sus bendiciones. Vamos a empezar, hermanos, si les parece bien, con el himno número 63, hermanos, ahí en sus himnarios. Por favor, ayúdenme, hermanos, a entonar este himno para honra y gloria de nuestro Dios, y con este himno damos inicio al culto de recepción de sábado. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo, es el título de este himno. Si ya estamos ahí, hermanos, vamos a entonarlo para honra y gloria del Señor. Vamos a entonar, hermanos, por favor, la estrofa 1, 2 y 3, solamente 1, 2 y 3, con sus respectivos coros. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando en su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros infinitos de la paz y el perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Para honra y gloria del Señor. Y bueno, hermanos, una vez habiendo cantado este himno a nuestro Señor, vamos, hermanos, en su nombre a orar para que nuestro Dios y Padre Celestial pues nos ayude, hermanos, en este servicio. Vamos a presentarlo en oración y vamos a dar gracias, hermanos, de que nos permite. Si bien es cierto, hermanos, pues lo ideal hubiese sido reunirnos en el templo, pero no hay que dejar, hermanos, que esa situación por los trabajos, por los traslados, hermanos, en esta ciudad que cada vez se vuelve más caótica, pues nos priven, hermanos, de tener un convivio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor, inclinen su rostro. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar donde tu santo nombre es invocado,
Alabado y glorificado sea tu nombre, bendito Dios. Los que nos reunimos, Señor, a través de este medio, los que nos reunimos y alabamos ya tu nombre en este momento, te rogamos, Señor, que en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, quieras tú, Señor, recibir nuestra alabanza, esta oración y asimismo, Señor, el sacrificio de labios que hacemos y el culto, Señor, que rendimos a tu nombre. Pidiendo perdón, Señor, porque sé que lo ideal, lo perfecto sería reunirnos en el santuario. Lamentablemente, Señor, pues en ocasiones vemos ciertas dificultades, Señor, y Señor, pues usamos o echamos manos, Señor, de este medio para poder, Señor, reunirnos, para poder estar unidos, viéndonos, Señor, alabando tu nombre a través, pues, de la tecnología. Recibe, Señor, la oración de mis hermanos, de este pobre que te habla, y así, Señor, uniéndonos a la voz y al clamor de todo tu pueblo, pues que en esta parte oscura de tu séptimo día, todos, Señor, gozosos, todos sintiéndonos bienaventurados, demos gracias, Señor, y una de las mejores maneras que tenemos es apegándonos al mandamiento, guardándolo, Señor, resguardándonos en tu palabra, en la oración y en la alabanza. Ayúdanos, Señor, en esto, ayuda a mis hermanos quienes van en camino a su hogar, que lleguen con bien y que mis hermanos encuentren muchas bendiciones en su mesa, en su hogar, para que, Señor, no haya estorbo en nuestra santa comunión contigo. Bendito Dios, te pido pues estas cosas, te las agradezco en el único medio que has dejado, Señor, para nosotros los mortales, que es en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y mis hermanos, pues no se les olvide, como siempre, una petición que les hemos hecho desde hace ya mucho tiempo. Siempre procuremos, hermanos, si bien no podemos guardar todo el sábado en el santuario, pues hay que hacerlo, hermanos, mínimo con reverencia, con respeto en nuestros hogares. Les invito, hermanos, antes de dar recordatorio a los 10 mandamientos, les voy a pedir, hermanos, por favor, que me ayuden a entonar el himno número 8, que lleva por título Marcho firme en pos de Cristo. Cuando terminemos este himno, hermanos, recordamos juntos los 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Himno 8, hermanos, Marcho firme en pos de Cristo. Entonémoslo, hermanos. Soy soldado en las filas de mi buen Jesús, a luchar por la verdad yo voy. Alzar el pendón glorioso, soy hijo de luz, al servicio de mi rey estoy. Marcho firme en las huestes, Cristo va delante la lid. Marcho firme en las huestes, fiel anhelo será mi adalid. En la lucha contra el vicio y contra la maldad, con tesón anhelo resistir. No me arredra el enemigo, porque la verdad es mi emblema, voy a combatir. Marcho firme en las huestes, y Cristo va delante en la lid. Marcho firme en las huestes, fiel anhelo será mi adalid. En las filas del Maestro quiero militar, Él me da las armas y el valor. Con la espada del Espíritu, que es la verdad, marcharé en pos del Salvador. Marcho firme en las huestes, Cristo va delante la lid. Marcho firme en las huestes, fiel anhelo será mi adalid. Amén. Palabra y gloria del Señor, hermanos. Pues vamos a recordar, hermanos, como les mencionaba hace unos momentos, vamos a recordar juntos los 10 mandamientos, hermanos, por favor. En esta ocasión les pediría que si lo hacemos, hermanos, con todo respeto y reverencia, en el libro de Deuteronomio, hermanos, en su capítulo 5,
como ya es sabido, y vamos a dar lectura, hermanos, por favor, a partir del versículo 7 y hasta el versículo número 21. Rápidamente, hermanos, por favor, ahí en Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 7 al 21. Bueno, vamos a estar de pie, hermanos, por favor, recordándolo. Mis hermanas, cubiertas su cabeza. Los niños, de igual manera, si nos han de acompañar, que lo hagan también con respeto. Juntos, hermanos, vamos a leer los 10 mandamientos. Dice la ley de nuestro Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a orar, hermanos, por favor, para dar gracias por esta lectura. Vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Bondadoso Señor, gracias sean dadas a ti, Padre, por tu misericordia y por tu mucha paciencia que has tenido con el mortal, no solamente, Señor, de esta generación, sino de todas las generaciones pasadas y futuras. Porque has sido bueno, porque nos has socorrido, y porque una manifestación clara, Señor, y fidedigna de ello, es que nos has regalado de tu ley, nos la has puesto, Señor, en nuestras manos, y has dado, Señor, luz a nuestro entendimiento con ella. Si bien es cierto, Señor, cuando la transgredimos, nuestra conciencia nos llama, nos redarguye, pero no es, Señor, porque tu palabra nos quiere herir, sino somos nosotros, Señor, los que hemos causado muchas veces el mal en nuestros días. Pero, Señor, fortalece a cada uno de tus hijos, fortalece a aquel que quiere agradarte, a aquel, Señor, que su conciencia está viva y aún hay luz en él, pues, Señor, hay esperanza todavía de que él pueda agradarte en su totalidad aún. Bendito Dios, parte de alcanzar tu gracia, pues es obedecer tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, en nuestras flaquezas, fortalécenos en el Espíritu para poderlas, Señor, cumplir como es debido. Perdónanos, pues, Señor, por las veces que le hemos infringido y que, Señor, pues que este perdón venga a través de aquel que aboga por nosotros día y noche. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Pues, mis hermanos, quisiera compartir de una merienda espiritual, un refrigerio espiritual con todos ustedes en esta noche, obviamente usando de la palabra de Dios, utilizando algunos textos bíblicos que nos llamarán, hermanos, como siempre, a la reflexión, al fortalecimiento, a algo, hermanos, que alivie tal vez a algún dolor que traigamos. Espero, hermanos, en esta noche poder ser útil en algo para poder llevar la palabra de Dios a todos ustedes. Antes de ello, hermanos, pues les invito a que entonemos otro himno para pasar a esta reflexión en esta parte oscura. Les pediría, hermanos, por favor, tomen nuevamente sus himnarios y me ayuden, hermanos, a entonar el himno número 172, que lleva por título Escudriña mi corazón. Les pediría, hermanos, que de este himno entonemos la estrofa 1, 3 y 5 con sus respectivos coros, por favor. Les repito, es el número 172, Escudriña mi corazón.
Si ya lo tienen, hermanos, por favor acompáñenme por favor a cantarlo. Para honra y gloria del Señor. Cantemos. Por mi integridad tú me juzgarás, eres mi justiciero fiel. Tú mi corazón examinarás, bondadoso Dios de Israel. Escudriña mi corazón, examina mi corazón. Manos limpias yo alzaré a ti, escudriña mi corazón. Yo de ti jamás me podré ocultar, donde voy estarás doquier. Ves en sombras como en la claridad, donde esté tú me puedes ver. Escudriña mi corazón, examina mi corazón. Manos limpias yo alzaré a ti, escudriña mi corazón. Oh Señor Jesús, con sinceridad quiero ir yo en pos de ti. Quiero yo tu luz, quiero tu verdad. Redentor eres para mí. Escudriña mi corazón, examina mi corazón. Manos limpias yo alzaré a ti, escudriña mi corazón. Amén. Pues mis hermanos, vamos a hacer esta otra oración, aunque breve, hermanos, sea sustanciosa, porque a través de ella pediremos a nuestro Dios que nos ayude, hermanos, que a través de su palabra, pues su palabra nos dé luz, nos dé entendimiento, que ésta nos redarguya lo que tenga que redarguir, pero también, hermanos, que nos anime y nos fortalezca. Acompáñenme a hacer esta oración, hermano, previo a pasar a la reflexión de esta parte oscura. Inclinemos nuestro rostro y oremos, por favor. Señor bendito, tal vez muchos en el mundo consideren que la Biblia es un artículo importante que debe de ocupar un espacio en nuestra casa, en un librero. Para los que creemos conocerte, para los que queremos agradarte, este libro, Señor, no es un artículo, sino es un elemento, es un medio por el cual tú hablas al hombre. Y nosotros, Señor, podemos escucharte y esforzarnos en adaptarnos a tu voluntad. Y el espacio que debería de ocupar y debe de ocupar este santo libro es en el corazón, es decir, en el entendimiento de todo tu pueblo. Por lo cual, considero, Señor, que es siempre relevante, muy importante, pedir, Señor, que nos ayudes a tener la comprensión adecuada para poder trazar, Señor, tu palabra y que ésta venga a ser un aliciente en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a través de todas las predicaciones, de todas las escuelas, de tantos estudios que hemos adquirido, Señor, y escuchado, pues que cada uno de ellas, Señor, vaya formando un carácter y un temple en cada uno de tus siervos. Por lo cual, Señor, pues que esta no sea la excepción. Ayúdame, ayuda a mis hermanos, ayuda al ministerio, a la iglesia en general, Señor, para que cada que este santo libro sea abierto, sea comprendido, practicado y sea de tu agrado. Por suplicártelo, Señor, y pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos, hermanos, les convido, hermanos, a esta reflexión. Derivado, yo creo, hermanos, que casi siempre nos pasa de la misma manera todo el ministerio,
Creo que a raíz de cosas que vivimos, que vemos, ciertas necesidades, inquietudes que hay, hermanos, tal vez entre la grey, pues se desprenden, hermanos, reflexiones que obviamente, hermanos, pues nuestro primer recurso para tener claridad, hermanos, en nuestras reflexiones de la vida cotidiana, pues es la Santa Escritura de nuestro Dios. Entonces, esto que he de exponer ante ustedes, hermanos, que se me ocurrió poner un título, por tener una idea, hermanos. No sé mucho de poner títulos porque muchas veces en el ir desarrollando el estudio o la predicación, pues pueden surgir otras ideas, hermanos, que puedan ser importantes. Pero bueno, se me ocurrió, hermanos, poner una familia disfuncional. Y es por eso, hermanos, porque veo a veces en ciertas ocasiones que nos extraña un poco el por qué algunos miembros de nuestra familia, de nuestra casa, pues no tienen la misma necesidad o la misma urgencia, el mismo amor, hermanos, por la iglesia, siendo que pues mamá, papá son de la iglesia, muchos son nacidos en la iglesia, tienen parentela en la iglesia, algunos se desarrollaron, hermanos, hasta llegar a ser ministros, diáconos, pastores. Pero a veces está esa inquietud, ¿por qué a veces no sucede de la misma manera con los demás miembros de la iglesia? Y esto, hermanos, pues no es algo que solamente suceda en nuestros días. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios de cómo algunas familias en las Escrituras también tuvieron estas situaciones, hermanos. Es de extrañarse, obviamente no, hermanos. Puedo decir que incluso es hasta algo que sucede muy seguido en la iglesia. Es algo que no agrada, por supuesto, hermanos, no es algo que agrade. Creo que lo ideal, hermanos, yo creo que comparten la idea conmigo, es que así como nosotros queremos la iglesia, así es como nosotros nos desesperamos, quisiéramos, hermanos, no faltar nunca a la iglesia, como nos desesperamos, como amamos pues a la iglesia, pues quisiéramos también que nuestros hermanos, nuestros parientes, primos, tíos, todos tuvieran, hermanos, la misma necesidad. Lamentablemente pues así no sucede. Entonces les invito, hermanos, a que veamos qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. Vamos a ver si es nuestra responsabilidad que no vayan, en quién cae responsabilidad, qué podemos hacer, por qué suceden a veces estas cosas. Bueno, vamos primero, hermanos, al libro de Samuel. Si son tan amables, hermanos, tomen por favor sus sagradas escrituras. Vamos al libro de Samuel, hermanos, en su capítulo 8, por favor. Primer libro, perdón, no les dije, ¿verdad? Primer libro de Samuel, hermanos, en su capítulo 8. Perdón, mis hermanos, primer libro de Samuel, capítulo 8. Perdón, hermanos, creo que no es el primer libro, creo que es el segundo libro. Ay, hermanos, me van a disculpar, creo que extravié el pasaje bíblico, creo que lo confundí con... No, sí estoy bien, hermanos, perdón, hermanos, estaba leyendo otro libro, disculpen, hermanos, disculpen, estaba en el libro de los Reyes, pues creo que no íbamos a encontrarlo nunca, perdón, hermanos, sí estoy bien, primer libro de Samuel, allí en su capítulo 8, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios, fíjense, mirad ahí en el primer versículo. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero atención a lo que dice el versículo 3, hermanos. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Un primer ejemplo, hermanos, que podemos ver, creo que de varios. Por cierto, hermanos, un poco imitando lo que hace el hermano Israel, el hermano David, les voy a pedir, hermanos, que hagan memoria, hermanos, esfuércense, pongan ahí en el chat algún comentario de lo siguiente. Si usted se acuerda de alguna otra familia disfuncional que haya estado en la palabra de Dios, que haya tenido problemas, altibajos,
pero que al fin y al cabo pues fue esa familia trascendental, hermanos, para la historia de Israel o de la iglesia. Pónganlo, hermanos, por favor, ahí. Si bien es cierto, y no tengo, hermanos, el medio para estar viendo los comentarios, pues ustedes sí lo pueden estar viendo e incluso pues intercambiar opiniones ahí en el chat. En el caso de la familia, hermanos, de Samuel, no sé si se acuerdan, este sábado anterior por la tarde estuvimos platicando acerca de lo a veces que no se entiende los planes de Dios, lo lógico que es para nosotros, no necesariamente tiene que ser así para Dios. Pero bueno, vamos a un terreno lógico entre nosotros, ¿no? A lo mejor la teoría o la lógica sería que la descendencia de un profeta como fue Samuel, que es un profeta trascendental para el pueblo de Israel, uno de los más grandes que tuvo Israel, hermanos, la teoría entonces diría que sus hijos pues debieron de haber sido imitadores de su padre, debieron de haber seguido su ejemplo porque tenían un gran ejemplo por delante, hermanos. Pero la historia, hermanos, nos está narrando aquí en esta porción bíblica que lamentablemente no sucedió así. Sus hijos, pues no sé, abusando de su poder, tal vez de la autoridad, tal vez hasta de la fama que tenía Samuel, hicieron cosas indebidas. Y miren, hermanos, a veces cómo somos los seres humanos, ¿no? En lugar de separar lo que es papá y los hijos, juzgar a cada quien por sus actos, a veces el ser humano tiende a ser muy hiriente. En el caso de Israel, hermanos, pues no dejaron pasar esta situación que pasaba con los hijos de Samuel y señalaron, hermanos, el error, se lo hicieron ver a Samuel, y Israel no entendió que pues los hijos eran una cosa y Samuel otra. Entonces tratemos de imaginarnos, hermanos, cómo se sentía Samuel con esa situación. Seguramente, hermanos, como tal vez nos ha sucedido a nosotros, no sé de qué magnitud, pero en alguna medida nos ha pasado algo similar cuando pues a veces nos sentimos mal porque miembros de nuestra familia pues no sienten, como lo decía, el mismo afecto por las cosas de nuestro Dios. A Samuel le pasó. Ahora, esto es en la familia de Samuel, ¿de acuerdo? Fue algo trascendental. Samuel, vuelvo a insistir, fue un profeta pilar en Israel. Bien, hermanos, en lo que ustedes a lo mejor están escribiendo ahí que otras familias se acuerdan, yo ahorita voy a traer otra familia que creo, hermanos, es todavía más puntual, es esta parte de no sentir las cosas de Dios, y es más trascendental por la familia que ahorita voy a traer a colación. Evangelio según Juan, hermanos, en su capítulo número 7, por favor. Evangelio según Juan, en su capítulo 7, hermanos. Vamos a ver a esta otra familia, hermanos, que otra vez en una lógica, en una teoría, pues debió haber sido más uniforme la manera en cómo esta familia debería de haber creído. Bueno, vamos a ver que no resultó así. Fíjense su mirada, hermanos, a partir del versículo 1. Evangelio según Juan capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Fíjense lo que dice el versículo 5, hermanos. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Estamos hablando, hermanos, de la familia del Señor Jesús. Hasta aquí, hermanos, cuando se hace esta narración, estamos hablando que el Señor Jesús tendría más o menos un año, año y medio de haber empezado, no, yo creo que el año, hermanos, de haber empezado su ministerio. Lo que llama tal vez la atención, más que los hijos de Samuel, que estábamos viendo el ejemplo de hace un momento, es que se trata de la familia del Señor Jesús. Vuelvo otra vez, en teoría, en una lógica, pues pensaríamos si es la familia de nuestro Salvador, del Señor, que ellos convivieron, hermanos, desde la infancia con el Señor Jesús, pues creo que era mucho más fácil que la familia tuviera una manera de creer más uniforme, más parecida a la del Señor Jesús, y que hubieran creído en Él. No fue así, hermanos. No fue así.
Ahora, a lo mejor estamos pensando, hermanos, bueno, pues eso le pasó a la familia del Señor Jesús, pues que no me pase que no me pase a mí, ¿no? Que no le pase a mi familia. Miren, hermanos, como en ocasiones se dice coloquialmente, las comparaciones son odiosas. Si bien es cierto, hay una historia muy en particular con la familia del Señor Jesús, porque después de que el Señor Jesús muere, después de todo lo que ellos ven que acontece con el Señor Jesús, ellos fueron de los pilares, de los primeros creyentes en el Señor Jesucristo. Formaron parte de ese equipo de evangelismo junto con los apóstoles para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Estamos hablando que año y medio, 2 años después de estas cosas, se les abren los ojos del entendimiento y ellos creen en su hermano, en el Señor Jesús. Ya no era su hermano en la carne, sino era el Señor Jesús al que estaban creyendo. Tal vez esa sea la gran diferencia con nuestra familia en nuestros tiempos. Les decía, año y medio, 2 años, y cambia, hermanos, su idea, su actitud hacia con lo que el Señor Jesús había hablado. A veces, hermanos, lamentablemente en el caso de nosotros pueden pasar muchos años, pueden pasar 20, 30 años, y pues parece ser que nuestros parientes, nuestros hermanos en la sangre, en la carne, pues no llega ese cambio, no hay un cambio en su mentalidad, no hay algo que los haga comprender que es una necesidad, hermanos, el estar cerca de Dios. Y nos hacemos viejos, hermanos, y pues bueno, dicen que la esperanza muere al último, pero a veces tenemos una cierta idea, un dejo de que pues tal vez nunca abracen el Evangelio como se deba. Por eso les digo, las comparaciones, hermanos, son odiosas porque pues podríamos pensar, eso le pasó a la familia del Señor Jesús, pues yo creo que yo soy más propenso o a mi familia, mejor dicho, es más propensa a que lo suceda. Pero ojalá nos pasara, hermanos, como le pasó a la familia del Señor Jesús, que por algún momento no entra la palabra a nuestro corazón, pero después, hermanos, recapacitamos y toda la familia, hermanos, estamos en el mismo lugar alabando a nuestro Señor Jesucristo. Pero atención con esto, hermanos, no solamente es juntarnos y alabar. Yo lo he dicho muchas veces, es un conjunto. Esto de ser un hijo de Dios es como un rompecabezas, se arma de muchas piezas, hermanos. Sí, ir a la iglesia es una parte muy importante, alabar su nombre también, pero no podemos ser hijos de Dios de momento, de momentos en el que nos nace, hermanos, estar en la iglesia y luego algo sucede y nos alejamos, o de expresar solamente, hermanos, en un yo sí creo en Dios, yo lo amo, externar el saludo de paz a vos. Son, hermanos, como el cascarón nada más de lo que deberíamos de ser como hijos de Dios. Es mucho más profundo, hermanos, esto de pertenecer a una familia espiritual. Miren, veamos por ejemplo lo que nos dice Romanos, hermanos, la carta de Pablo a los Romanos, ahí en su capítulo 9, hermanos, por favor, rápidamente busquen ahí en sus escrituras. Carta de Pablo a los Romanos en su capítulo 9. Fíjense, hermanos, por ejemplo, versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios, dice la versión que tengo, hermanos. ¿Qué pues diremos, hermanos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, hermanos. Yo no creo, hermanos, que nuestro Dios solamente nos haya socorrido a usted y a mí. Yo creo que el socorro de Dios y la oportunidad de Dios pues ha sido para todos por igual. Siguiente versículo, hermanos. Les dije el versículo 14, ¿verdad? 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Atención aquí, hermanos, son palabras, textos bien importantes que lamentablemente luego pues se utilizan o se malutilizan como una especie de justificación hacia la inconsistencia del ser humano. Algunos crean que tenemos la gracia de Dios y que somos salvos y que tenemos la oportunidad de tener la vida eterna solo por misericordia. Porque Dios es amor. Sin embargo, hermanos, más arribita dice, no depende del que, también, hermanos, eso es importante, no depende del que quiere y del que corre. Es decir,
Porque también, hermanos, Pablo dice en otra carta que, pues que qué bueno que el evangelio es predicado, dice. Algunos lo harán por envidia, otros por sinceridad, por honestidad. Dice, pero bueno, al fin y al cabo la palabra de Dios es dada a conocer. Ok, es dada a conocer, hermanos, o sea, es beneficiosa para los que escuchan, pero la situación es diferente para el que la quiere practicar de tal o cual manera. Porque hay quienes lo hacen de manera legítima, pero hay quienes corren, hay quienes se esfuerzan en su particular manera. Y no es, hermanos, de la particular manera de cada quien. El camino, el trazado hacia Dios tiene un solo sentido y tiene un solo significado. Así es que no depende, hermanos, solamente de que usted se esfuerce y corra de la manera en que algunos pretenden hacerlo. Hay una sola manera, hay una sola forma. Y por otro lado, hermanos, dice que de Dios tenga misericordia. Ok, entonces algunos creen que Dios debe de tener misericordia en automático. No es así, hermanos. Hay una fórmula que tenemos que adquirir, tenemos que practicar, tenemos que descubrir para que entonces la misericordia de Dios se haga efectiva en aquel que la está buscando. Entonces, no solamente es el que quiere ni el que corre. Usted se puede esforzar mucho, pero si de Dios no viene esa virtud, pues cada quien, hermanos, voy a insistir, hay un cantante que dice que por eso hay más religiones que niños felices. Por eso, hermanos, cada quien busca a Dios desde su particular punto de vista. No debe de ser así, hermanos. La palabra de Dios tiene un solo trazo. Lamentablemente, pues bueno, cada quien corre según sus esfuerzos. Ahora bien, sigo leyendo, hermanos, sigo leyendo. Dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Si yo lo leo así ya, hermanos, y no lo complemento con otros pasajes bíblicos, pues parece ser que todo depende de Dios. Parece ser que de Dios depende si hay misericordia o si de Dios depende que alguien se endurezca. Entonces, ¿a dónde está la justicia y el amor de Dios? Podríamos pensar, ¿no? Reflexione ahorita en eso, hermanos. La misma palabra de Dios nos va a aclarar esto más adelante. Dice, sigue diciendo, 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué tal, hermanos? O sea que resulta que hay vasos que son propicios y hay otros que, pues por más lucha que le hagan, no lo van a poder. Vuelvo a mencionar, hermanos, reflexionemos. Si yo lo dejo hasta aquí, parece ser que todo depende de Dios. O sea, Dios me hizo malo y pues por lo tanto no alcanzo salvación. Dios me hizo bueno, así es que pues no importa lo que haga, voy a alcanzar la vida eterna. Sigo leyendo, hermanos. 22. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. ¿Ya vieron, hermanos? Cómo al final Dios da una oportunidad a todos. Al principio, hermanos, todo esto era para el pueblo de Israel. Pero en su amor y misericordia quiso extenderlo, hermanos, a todo aquel que quiera abrazar el Evangelio. Entonces, ahí viene el cuestionamiento. Solo dependerá de Dios, hermanos, el que haya vasos de honra y vasos de deshonra. Es decir, el que haya personajes que por más que usted les hable y por más que les haga lucha, no quieran ir a la iglesia porque así son y no se van a salvar. Y hay otros que son más dóciles porque así lo dispuso Dios, así los predispuso. Reflexionemos. A Israel, hermanos, lo endureció por amor y misericordia a los gentiles. Ahora bien, esta parte la platicó o la estamos viendo desde la perspectiva de Pablo hacia los romanos. Ok, ahora vamos a ver, hermanos, vamos a complementar el otro ángulo
de esta situación de por qué algunos, pues nada más parece que el evangelio no les entre, hermanos, aunque vengamos de una familia de ascendencia, perdón, de ascendencia de la iglesia, de ascendencia de seguidores de Cristo. Miren, yo creo que todos los sábados lo leemos, pero a veces poco reparamos en ello. Pero al menos en un par de ocasiones, seguro estoy, si lo he comentado ahí en el templo. Éxodo 20, hermanos. Fíjense muy bien, ¿eh? Vayan allá a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 20, ahí donde todos los sábados, hermanos, repetimos y recordamos la ley de nuestro Dios para memorizarla y para que se vaya impregnando. No solamente es para memorizarla, uno de los propósitos de estarla repitiendo todos los sábados es para que la conciencia se impregne y para que cuando hagamos algo mal, de inmediato la conciencia, hermanos, nos va a recordar qué ley estamos infringiendo. Por eso lo repetimos todos los sábados. Ok, fíjense mirada en el versículo 5 y 6. Dice la ley de Dios: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Atención aquí, hermanos, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si hay algo mal, hermanos, en la familia, obviamente le va a afectar a los hijos, a los primos, a la parentela. Pero esta afectación, hermanos, se va pasando de generación en generación. ¿Cuándo y por qué? Cuando se aborrece y cuando no se hace nada por cambiar eso. Por lo tanto, entonces Dios hace vasos de deshonra, porque no son propios y no han querido ser vasos de honra. Atención, aquí ya parece ser que no depende de Dios el hacer un vaso de deshonra y un vaso de honra. Y el siguiente versículo pudiera complementar, hermanos, tal vez la idea que ya traemos en nuestra mente. ¿Y que hago misericordia a millares? Coma. ¿Bajo qué condiciones hace misericordia a millares? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está la clave, hermanos. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero para que esa misericordia llegue a mí, a usted, a nuestra familia, también depende, hermanos, que ellos y nosotros también amemos su palabra, amemos su mandamiento, para que entonces la misericordia de Dios se haga efectiva en nosotros. No es que Él nos haya querido endurecer porque sí, hermanos. En nosotros también está mucho, hermanos, mucha labor, mucho trabajo para alcanzar esa virtud, esa misericordia de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a fortalecer esto que estamos diciendo con otro pasaje bíblico, hermanos. Por favor, vamos allá a las cartas de Pablo a Timoteo. Es la segunda carta de Pablo a Timoteo, hermanos, por favor. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 2, hermanos, versículo 19 y 21. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cuántas familias han encontrado con problemitas así? Y muchas de ellas les aseguro que fueron trascendentales, ¿no? En la historia. Y algunos hijos fueron muy sobresalientes y otros no. Una parentela trascendió todas las generaciones para comentarios a bien y otros pues para comentarios a mal. Segunda carta a Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículos del 19 al 21. Dice la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Fíjense bien, hermanos, dos sellos que tiene el fundamento de Dios. Y ese fundamento está en nosotros. Bueno, si es que amamos sus mandamientos. Dice, versículo que estábamos leyendo, 19. 1. Conoce el Señor a los que son suyos. Y 2. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la otra vertiente, hermanos. No podemos ser vasos de honra si seguimos coqueteando con el mal, si seguimos haciendo cosas que no convienen. A veces somos santos, a veces somos sucios. Creo que tal vez por eso hay, y en la historia así lo hemos visto, por eso a veces hay diferencias entre unos hijos y otros, entre otros, unos parientes y otros como que coquetean con la iglesia, pero también con el mundo, no terminan de dejarlo.
y otros hermanos pues definitivamente hacen un sobreesfuerzo por definitivamente dedicarse a una cosa de honestidad, de sinceridad. Entonces, dos sellos. Dios conoce a los que son suyos, por supuesto. Y segundo, que todo aquel, hermanos, que invoca el nombre de Cristo se tiene que apartar de iniquidad. Siguiente versículo. Pero en una cosa grande, lamentablemente, hermanos, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué hay familias disfuncionales, hermanos? Porque a veces unos sí, otros no, porque a veces parece que unos sí entienden y otros pues pasan los años y no terminamos de entender, hermanos, la necesidad y la dependencia que tenemos de Dios. No es porque unos hermanos hayan nacido ya con un ADN de maldad, no es porque Dios haya querido que naciera para destrucción. Ay, hermanos, pues es sencillamente porque no entendemos que si queremos la misericordia de Dios tenemos que amarlo a Él, para entonces convertirnos en vasos de honra. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice que de Faraón le endureció para que se mostrara toda la gloria, todo el poder de Dios y para que todo el otro plan, hermanos, se desarrollara con Israel. También es cierto, hermanos, que la historia le brindó 10 oportunidades a Faraón de que se arrepintiera. Dios no es injusto, hermanos. Seguramente si Faraón se hubiera rendido, la historia hubiera sido diferente. El por qué y el cómo y el para qué, hermanos, el para qué tal vez lo entendemos, pero el cómo y el por qué con exactitud Dios endureció el corazón de Faraón está mucho más allá de nuestra comprensión. Lo que nos compete ahorita en este momento a nosotros es nuestra vida y nuestro hoy, nuestra familia. Si no está funcionando, hermanos, no es culpa de usted. No sé también, hermanos, qué tanto hemos hecho, qué tanto no hemos dejado de hacer. Pero suponiendo, hermanos, que hayamos hecho un esfuerzo por ellos, también debemos de reconocer y debemos de decir, hermanos, con honestidad, que también la otra persona debe de poner de su parte, debe de tener el interés, hermanos, de cambiar su vida para que entonces haya un cambio significativo en él. Cambiar, hermanos, estas historias a veces tristes de grandes familias que pues la mitad va y la otra pues parece que no. Lo curioso es que tienen a Dios en sus labios, pero no en su corazón. Mis hermanos, espero que de algo haya servido. A veces hay ciertas inquietudes, ciertas culpas que a veces tenemos en nuestro corazón, hermanos, porque creemos que la familia a veces no funciona, hermanos, como quisiéramos por nosotros. Sencillamente, hermanos, a veces nuestros hijos, nuestros primos, tíos, etc., pues son entes pensantes, llegan a una cierta edad, llegan a una madurez donde ellos también, hermanos, toman decisiones, como usted y yo la hemos tomado. Pues mis hermanos, les invito a que nos despidamos, mis hermanos, por favor, entonando un himno, hermanos, es el número 155, que lleva por título Gloria a ti, mi Dios, en esta noche, para dar por concluido, hermanos, esta breve reflexión. Por cierto, un saludo, hermanos, y pues bueno, no pensar que porque no van y son de corazón duro, pues ya no hay lucha que hacer. Pues hermanos, seguir pidiendo por ellos en oración y cuando haya la oportunidad de hablar con ellos de la palabra, pues hablarla con denuedo. 155, hermanos, gloria a ti en esta noche. Les pediría, hermanos, si entonamos la estrofa 1 y 4, por favor, para pasar a la oración final. Amén. 1 y 4. Vamos a cantar. Gloria a ti, mi Dios, en esta noche, por todas tus bondades de este día. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. Oh, logre reposar en ti mi alma, mis párpados los cierren dulce sueño,
Sueño que pueda más vigor prestarme para servirte al despertar mi dueño. Amén. Pues vamos a descansar, hermanos, y que en los brazos de Dios Él nos dé ese vigor y que con muchos ánimos, hermanos, por la parte clara, nos levantemos con buena voluntad y nos reunamos en la iglesia como necesitados, como ávidos, hermanos, del alimento de nuestro Dios. Acompáñenme a hacer esta oración, hermanos, y con esta oración nos despedimos. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Bondadoso Señor, te damos gracias, Padre Celestial, que haya sido muy, muy bueno con nosotros sin merecerlo, Señor. Ciertamente, Padre, tú no pagas conforme a nuestras obras, sino conforme, Señor, a tu misericordia, que es a través de Cristo Jesús. Por lo cual, Señor, nuestra gratitud sea para contigo. Gracias, Señor, por habernos dado este refrigerio en tu palabra, por los himnos, por las oraciones. Mi deseo, Señor, y mi petición, pues que en esta noche muchos de tus hijos recuperen fuerza, vigor, ánimo, que les regales, Señor, dulces sueños y que por la parte clara, con ánimos renovados, pues todos nos levantemos, Señor, con esas ganas y necesidad de congregarnos para saludarnos y asimismo alabar tu santo nombre. Si hubiese enfermedad, Señor, pues que a través de tu unción santa, de la fe de mis hermanos y la oración, pues puedan cobrar salud. Y si hubiese, Señor, algún problema, alguna adversidad, Señor, de alguna otra índole, Padre, pues que mis hermanos también usen de tu palabra, de tu fe y la oración, y tú, Señor, que tengas misericordia de todos ellos, como lo has tenido de esta casa, para que, Señor, pongas lo que sea necesario y que no haya nada que estorbe, Señor, a la alabanza a tu nombre. Padre bondadoso, pues en tus manos está toda la iglesia y que en esta noche, Señor, pues sea una noche reparadora. En paz nos acostaremos, bendito Dios, y así mismo dormiremos, porque solamente tú, Señor, nos haces estar muy confiados. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Pase a vosotros, mis hermanos. Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Deseo verlos por la parte clara. Descansen, hermanos. Pasa a vos.